Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una teoría bastante poco convencional y la verdad muy controvertida, una que explica cómo se forja la cohesión social más extrema. La idea de base es que los lazos más fuertes no se crean haciendo el bien, sino todo lo contrario, a través de actos prohibidos. Para desgranar esto vamos a seguir un camino muy claro. Primero veremos la teoría de la cohesión en sí, luego la exploraremos con un experimento mental bastante gráfico. Después conectaremos todo esto con ejemplos históricos reales, entenderemos qué es la transgresión, que es el motor de todo, y terminaremos con el marco filosófico que intenta darle un sentido a todo esto. Vale, vamos al lío. La pregunta del millón que esta teoría intenta responder es ¿cuál es el secreto? ¿Qué es lo que hace que un grupo de gente se una de tal manera que se conviertan en algo imparable? Y para empezar a tirar del hilo, la teoría nos obliga a mirar a una parte muy oscura de nuestra historia, una que se repite una y otra vez, el sacrificio ritual. Lo vemos en los aztecas, en los romanos, parece que juega un papel clave en la consolidación del poder. Pero, a ver, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene? Y aquí está el núcleo de la cuestión. La idea es que la unidad más fuerte, la más absoluta, no se consigue con buenas obras, sino cometiendo actos que el resto del mundo considera un tabú. Es una afirmación, bastante bestia, así que vamos a ver cómo se supone que funciona esta lógica. Para intentar aterrizar esta idea tan compleja, la fuente nos propone un experimento mental. Vamos a imaginar un escenario extremo, uno diseñado para construir desde cero el grupo más cohesionado que te puedas imaginar. A ver, la cosa va así. Tenemos a 100 hombres, cada uno de un país distinto, sin un idioma en común. Están atrapados en una isla infestada de monos carnívoros. Solo hay un sitio seguro, pero para conseguir comida o agua hay que salir a luchar. Vamos, una situación límite, desesperada y en apariencia sin ninguna escapatoria. Pero en vez de hundirse en la miseria, este grupo empieza a transformarse. Lo primero es lo primero. Necesitan hablar entre ellos, así que crean un lenguaje. Poco a poco, sus historias se mezclan y crean un mito común, una especie de nueva religión que les da un propósito. Inventan rituales para sentirse más unidos y entonces llega el momento clave, elegir un líder. Y aquí es donde la cosa se pone, muy gráfica. Un hombre sabio da un discurso increíble, pero de repente un joven se adelanta. No dice nada, saca un cuchillo y se corta la mano, delante de todos. No grita, no llora, demuestra un compromiso absoluto. Él, claro, se convierte en el líder. Este acto de sacrificio tan extremo desencadena el objetivo final, la sincronicidad. O sea, el grupo empieza a funcionar como si fuera una sola persona, una mente colmena. Se entienden sin necesidad de hablar, se anticipan, actúan en perfecta sintonía, casi como si tuvieran telepatía. Y aquí viene el remate del experimento. Si este grupo, forjado en el sufrimiento y unido por un acto terrible, volviera a la civilización, su cohesión sería tan brutalmente superior a la de cualquier otro que se convertirían en una élite secreta, los que de verdad mueven los hilos desde la sombra. Vale, muy bonito el experimento mental, ¿verdad? Pero esto ha pasado de verdad en la historia, pues la teoría sostiene que sí, que este patrón no es solo una fantasía, sino que si miramos bien en los anales de las civilizaciones más poderosas, encontraremos ecos de este mismo principio. La fuente nos pone varios ejemplos que, la verdad, ponen los pelos de punta. Los aztecas, con sus asesinatos en masa antes de ir a la guerra. Los fenicios, que al parecer practicaban el sacrificio de niños a gran escala. E incluso los romanos, que en sus desfiles de victoria estrangulaban públicamente a los líderes enemigos. Todos actos diseñados para impactar y, sobre todo, para unir. Pero quizá el ejemplo más claro y más desarrollado es el de Esparta. Su sistema educativo era brutal. Los niños sufrían novatadas violentísimas para crear hermandad. Se les emparejaba con soldados veteranos en relaciones muy íntimas. Y para graduarse tenían que cazar y matar a un esclavo por la noche. Y lo más fuerte es que, según esta teoría, este modelo de cohesión a través de la brutalidad funcionaba tan bien que se lo copiaron. Tebas creó su famoso batallón sagrado y Macedonia, con Filipo II, adoptó principios parecidos para forjar el ejército que poco después conquistaría el mundo. De acuerdo. Hemos visto la isla, hemos visto Esparta, pero ¿qué tienen en común? ¿Cuál es el motor que mueve todo esto? Pues la teoría lo llama el poder de la transgresión. La transgresión es básicamente romper las reglas, pero no cualquier regla, ojo. Hablamos de las normas sociales más profundas, de los tabúes, de las leyes que definen lo que una sociedad considera bueno o malo. Y la lógica es, tan directa como escalofriante. Cuanto más grande es el tabú que un grupo rompe unido, más fuerte e irrompible se vuelve su vínculo.
ese secreto terrible, ese acto que los aísla del resto del mundo, los fusiona en una unidad perfecta. Y ahora, para traer esta idea tan abstracta a nuestros días, la fuente hace algo curioso. Nos lanza un dato, una sola cifra, 47%. Según el ponente, este es el porcentaje de la población de Gaza que tiene menos de 18 años. Un detalle demográfico que él usa como punto de partida para su siguiente y más polémico argumento. A partir de este dato, presenta su afirmación más controvertida. Argumenta que la destrucción que se ve en Gaza no es un accidente o un error de cálculo, sino un acto de transgresión deliberado. La intención, según él, es provocar el odio del mundo entero, para así forzar una unidad interna indestructible. Para explicar esta lógica tan retorcida, usa una analogía militar muy antigua, la de poner a tu ejército a luchar con un río a la espalda. Sin ruta de escape, la única opción es unirse como uno solo y luchar hasta la muerte. Al cometer un acto que te aísla por completo, creas tu propio río a la espalda, forzando una cohesión total para poder sobrevivir. Y para terminar, la fuente intenta darle una especie de base filosófica a todo esto. Se pregunta por qué, a un nivel más profundo, la transgresión puede llegar a ser tan poderosa, y para ello nos aleja de la historia y la política y se mete en un terreno, mucho más abstracto, casi metafísico. Nos presenta dos caminos clásicos para, alcanzar un plano superior de existencia. Por un lado, el de Platón, que es el camino del conocimiento y la razón. Por otro, el de Dante, que es el camino del amor incondicional. Ambos buscan, a su manera, volver a conectar con un origen divino. Y aquí es donde entra la transgresión, que se presenta como un tercer camino. Uno, desde luego, mucho más oscuro. A diferencia de Platón o Dante, que buscan elevarse a través de la virtud, el saber o el amor, este camino busca el poder aquí, en la Tierra, y lo hace, según la teoría, no ascendiendo, sino alineándose a propósito con otras fuerzas, unas que se activan precisamente al romper las reglas fundamentales del mundo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que da bastante que pensar y que resume toda la teoría. Si esto fuera cierto, significaría que la forma más eficaz de unir a un pueblo es a través de la destrucción y el desafío a toda norma moral, una idea que, como poco, invita a la reflexión. Gracias por estar ahí.